federales y estatales. Les damos la cordial bienvenida. Vamos a dar unos minutitos para permitir que ingresen los académicos y los alumnos y en breve comenzamos este programa. Gracias. Unos 3 minutitos. Segunda llamada. Antes de iniciar este programa, pedimos muy atentamente a todos los presentes mantener apagado su micrófono en todo momento hasta llegar a la sesión de preguntas y respuestas, que tendrá una duración de 20 minutos y la participación estará sujeta a la confirmación de la misma. Obviamente por los responsables de la sesión a través del chat de las dos plataformas de Facebook y de Zoom, y donde ahí podrán hacer todas sus preguntas. Gracias por su tiempo de espera. Entre por el link. Tercera llamada. Comenzamos. Autoridades educativas federales y estatales, directores de área, subdirectores, jefes de departamento y coordinadores, académicos, administrativos, alumnos y público en general que hoy nos acompañan, muy buenos días. En el marco de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia de México, la Unidad 171 de la Universidad Pedagógica Nacional lleva a cabo el ciclo de conferencias magistrales Primavera 2021 y como primera conferencia del ciclo, el regreso a las aulas, un reto de Estado, impartida por la doctora Martabelda Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública. A continuación, me voy a permitir presentar a las autoridades educativas federales, estatales que presiden este evento, así como los invitados especiales que hoy nos acompañan. Doctora Martabelda Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Licenciado Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación en el Estado de Morelos. Maestro Eliasín Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. En representación del doctor Irán Mina Valdés, director general de Educación Media Superior y Superior, el licenciado Arturo Cabrera Miguel, director de Becas y Formación Integral. Doctora Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctor Adrián Sergio Rodríguez Castillo, director de Desarrollo Educativo del IEBEM. Doctor J. Isabel Telles Pérez, director de Educación Primaria.
Doctor J. Jesús Escobedo Alatorre, director del Centro de Investigaciones en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, CICAP, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM. En representación del doctor Fernando Lozano Asensio, director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM UNAM Campus Morelos, el doctor Guillermo Peinbert Frías, secretario técnico del CRIM. En representación de la maestra Sandra Lucero Robles Espinosa, rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, UTES, el maestro Espín, secretario académico, Antonio Espín, secretario académico de la UTES. Maestra Olivia Fontanelli Aguilar, directora de la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla. Licenciado Manuel Porcayo, director general del MPA Latam Business School. Maestro Félix Daniel Salmerón Hernández, director del Centro de Actualización del Magisterio, CAM. Maestra Ana Lilia Carnaya Díaz, jefa del Departamento de Educación Especial. Profesora Desideria Pérez Cortés, supervisora de la Zona 4 de Educación para Adultos y directora de Educación Primaria de la Escuela 20 de Noviembre de Cuernavaca. Y profesor Miguel Ramos Beltrán, coordinador de Educación Indígena. A todos ustedes, muy buenos días, sean todos bienvenidos. En primer lugar, cedo el micrófono al maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Pues bienvenidas y bienvenidos a todas y todos, nuestros alumnos, nuestras alumnas, los compañeros maestros de la UPN, de las normales, del CAN, del Centro de Actualización del Magisterio que nos acompañan y, por supuesto, a las distinguidas autoridades que están con nosotros acompañándonos en esta tarde. A mis amigas y amigos del YEVEN que están aquí, veo por ahí al compañero Adrián Sergio, alumno, exalumno de UPN y ahora dirigiendo desarrollo educativo en el YEVEN. Me da mucho gusto que estén acá con nosotros. Pues a todos ustedes. No los voy a mencionar, ya los mencionó Adriana, qué bueno que están acá, nos da mucho gusto que estén en este segundo evento. Bueno, es el primero, el segundo, hicimos uno antes, un previo, juntamente con el CAN. Este sería el primero de la Universidad Pedagógica de este ciclo de conferencias otoño-invierno. El primer ciclo de conferencias en el marco de los festejos de la independencia de México, de la consumación de la independencia, cerró el ciclo de conferencias de primavera, precisamente el subsecretario de Educación Superior, el licenciado Concheiro. Él cerró ese ciclo y ahora abre este ciclo la subsecretaria de Educación Básica y nos da muchísimo gusto que así sea. Vamos a tener otras conferencias más en este ciclo otoño-invierno. Estará la doctora Silvia Smelques, estará la doctora Tere Garduño en otros eventos. Y bueno, nos da muchísimo gusto, insisto, que estén acá con nosotros. La UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, también está cumpliendo 42 años y es también en este ciclo de conferencias, es también por ese motivo. Queremos festejarnos como Universidad Pedagógica Nacional, como la unidad 171 de la Universidad Pedagógica Nacional. Así bien rápido les diríamos que tenemos 1,149 estudiantes repartidos en 4 programas de licenciatura, una maestría y un doctorado, en 3 sedes, la sede de Ayala, la sede de Cuernavaca y la sede de Galeana en el municipio de Zacatepec, Morelos. Bienvenidas y bienvenidos a todos, pues, y que sea para bien. Un abrazo.
Agradecemos el mensaje del maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. A continuación, recibamos el mensaje de apertura por el licenciado Luis Arturo Cornejo Latorre, secretario de Educación en el Estado de Morelos. Muchas gracias. Adelante, doctor. Amiga doctora Marta Belda Hernández Moreno, con todo nuestro aprecio y nuestro cariño y agradecimiento, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública Federal. Doctora María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Amigo maestro Yacín Salgado de la Paz, director general del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Amigo maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. Distinguidas personalidades que nos honran con su presencia, compañeras y compañeros. Es para mí un honor el que hagan partícipe de esta conferencia el regreso a las aulas, un reto de Estado, ya que efectivamente es y será un gran reto, pero no imposible, ya que con la siempre activa participación del sector magisterial, de las madres y padres y tutores, se podrá realizar. Estamos entendidos que es una meta el regreso a clases, pero solo con la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad se podrá lograr. El COVID-19 ocasionó cambios drásticos en diferentes sectores de todo el mundo. No solo se vio afectado el sector salud, sino también otros como la educación. Desde iniciar la pandemia, las escuelas cerraron para proteger la salud de las niñas, niños y educadores. Esto, además, provocó el salto a la educación remota, en línea. Todo ello sin que los docentes y estudiantes estuviesen listos para afrontar este nuevo panorama. En este contexto, es necesario evaluar la mejor forma cómo las y los estudiantes pueden volver a las aulas, sintiéndose apoyados por los mismos educadores, pero también por sus padres y las instituciones encargadas de la educación. Solo así podrán ponerse al día en su desarrollo educativo. Tenemos un gran camino que recorrer y principalmente debemos trabajar en esa parte socioemocional de los alumnos, de los maestros, los padres de familia, que les permita recobrar esa confianza y certeza de que de manera conjunta podemos generar las condiciones para un regreso a las aulas de manera segura y responsable. Celebro esta conferencia y externo mi más amplio reconocimiento a quienes en ellas intervienen, ya que de manera conjunta podemos generar esas directrices, consensos, opiniones y estrategias para lograr ese regreso a clases que todos deseamos. El señor gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, nos ha instruido a trabajar de manera ardua y consensada para generar las condiciones de ese reto, el regreso a clases. Reitero nuestro compromiso con la educación y con el magisterio morelense. Por todo, muchas gracias. Agradecemos el excelente mensaje del licenciado Luis Arturo Cornejo Latorre, secretario de Educación en el Estado de Morelos. En este contexto, llevaremos a cabo la presentación de la semblanza de la doctora Marta Belda Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica, a cargo del doctor Anselmo Torres Arizmendi, coordinador de vinculación de la UPN Morelos. Buen día, efectivamente. La doctora Marta Belda Hernández Moreno cuenta con la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios. Maestra en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Y doctora en Educación por el Instituto de Estudios Universitarios. Tiene 40 años de experiencia docente, misma que inició en Monterrey, Nuevo León, en 1980, en la Dirección de Educación de Adultos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. Ha sido formadora de docentes de educación básica en diferentes estados de la República.
a través de los cursos que ha impartido en diferentes instituciones educativas del país, tales como la Universidad Metropolitana de Monterrey, la Universidad de Sonora, la Preparatoria Simón Bolívar de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Sotavento, el Instituto de Estudios Universitarios, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, entre otras universidades e instituciones con estudios de posgrado orientados a la formación continua de maestras y maestros en servicio. Se ha desempeñado como directora de Planeación Institucional de la Universidad Metropolitana de Monterrey, directora de Diseño Curricular, representante ante la Comisión de Investigación, así como evaluadora visitadora de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES, líder de proyectos sobre formación de investigadores, directora de doctorados y apoyo académico del Instituto de Estudios Universitarios a nivel nacional, directora académica de la Universidad en Línea del Instituto de Estudios Universitarios en Puebla, directora de la licenciatura en Comunicación por la Escuela de Jurisprudencia de Puebla, entre otros cargos. Asimismo, ha ejercido el servicio público como directora del programa de orientación nutricional para la zona rural de la distribuidora Conasupo del Sur, en la ciudad de Puebla, y como directora de actividades cívicas y de educación del gobierno del Estado de Nuevo León en la ciudad de Monterrey. Es autora de diferentes estudios e investigaciones publicadas en las líneas de evaluación de diseño curricular, formación de investigadores y liderazgo e innovación educativa. Obtuvo el primer lugar a nivel nacional del premio a la investigación otorgado por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior AC, FIMPES, en la categoría de expertos o avanzados con la investigación. Con la investigación, la evaluación curricular como estrategia para mejorar la calidad educativa, un estudio de caso de la Universidad Metropolitana de Monterrey, 2014-2017. Adelante, Adriana. Muchísimas gracias al doctor Anselmo Torres Arismendi, coordinador de vinculación de la UPN Morelos. En este contexto, damos inicio a la conferencia El regreso a las aulas, un reto de Estado, a cargo de la ponente, la doctora Martabelda Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación. Por lo que pedimos muy amablemente mantener sus micrófonos apagados en todo momento y sus cámaras encendidas para registrar su participación. Adelante, doctora Martabelda. Gracias. Agradezco al director de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 171 del Estado de Morelos, maestro Haroldo Aguirre Güences, y al doctor Anselmo Torres Arismendi, coordinador de vinculación de esta unidad, por su amable invitación al ciclo de conferencias magistrales Otoño 2021. Saludo al secretario de Educación con mucho cariño y mucho respeto, licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, al maestro Eliasín Salgado de La Paz, director general del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, al licenciado Ricardo Sapp Serpel, delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Morelos, al doctor Irán Mina Valdés, director general de Educación Media Superior, y a la doctora Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica. Gracias a todos los directores, rectores, rectoras, autoridades y alumnos y alumnas de las diferentes instituciones educativas que nos acompañan. Gracias por darme este espacio para compartir con ustedes lo que ha implicado para la Secretaría de Educación Pública y para la Subsecretaría de Educación Básica especialmente, esta nueva dinámica escolar de enseñanza-aprendizaje en contextos de pandemia, que sin duda dejará una importante huella en la vida del país y principalmente en la vida de niñas y niños. Adelante, doctor, por favor. Desde su nacimiento, la SEP se ha enfrentado a una serie de condiciones sociales, culturales y económicas complejas. No obstante, José Vasconcelos, su fundador, conocido por sus dotes académicas y por su fuerte personalidad, centró su propósito en el ideal de cultura para el pueblo. Y bajo esta mirada, estableció los cimientos de la educación pública. Quiero decir que las vicisitudes que enfrenta una institución pública, cuya tarea es asegurar el acceso a la instrucción educativa, no serán menores, porque esta labor se tiene que llevar a cabo en un contexto ampliamente complejo y dinámico, lo que representa un reto permanente. La palabra reto
implica una tarea que tiene como particularidad que es difícil de realizar y por ello constituye un desafío para quien lo afronta. En este sentido, el Estado mexicano de manera permanente ha generado estrategias y definido soluciones para estar a la altura de las necesidades que el país requiere. Y lo que hacemos hoy frente a la pandemia no es una excepción. Nuestro reto sigue siendo garantizar el acceso a la educación de excelencia para todos en todo momento. Es verdad que la situación generada por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial ha tocado las más profundas raíces socioeconómicas y que las afectaciones sobre el sistema educativo se seguirán manifestando a lo largo de varios años, pero de ninguna manera hemos sido indiferentes. Adelante, doctor. ¿Cómo comienza? Todo comienza por identificar la situación para precisar las respuestas, el panorama y los desafíos de este momento, que ya es histórico por muchas razones. La pandemia ha marcado un antes y un después para el sistema educativo. Pero voy a dividir mi intervención en 3 momentos. En primera instancia, me gustaría recordar las acciones llevadas a cabo para hacer frente a la pandemia. Después, me centraré en las diversas situaciones que hicieron necesario el regreso a las escuelas para entonces plantear el último punto, los retos y las oportunidades que tiene la educación en nuestro país a partir de esta experiencia. Comienzo con las acciones para hacer frente a la pandemia en el sector educativo. Adelante, doctor. Como ustedes saben, hacer frente a la emergencia sanitaria mundial, el gobierno de México tomó una serie de decisiones encaminadas a salvaguardar la salud de los ciudadanos, entre ellas el cierre de las 230,424 escuelas de educación básica del país y la suspensión de clases presenciales como una medida preventiva para disminuir la propagación del virus. Sin embargo, esta decisión no implicó que se detuviera el servicio educativo. Al contrario, la atención escolar continuó. Este fue el primer reto al que nos enfrentamos debido a que a lo largo de la historia la cobertura de educación básica se había realizado a través de la modalidad escolarizada, porque aún en los servicios de telesecundaria se asiste a la escuela para recibir clases bajo la conducción de un docente, por lo que en marzo de 2020 fue necesario garantizar el derecho a la educación y al aprendizaje de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestros adolescentes, con una modalidad a distancia. La emergencia ameritaba el establecimiento de acciones a nivel nacional que consideraran la diversidad y contextos de cada región. Sin embargo, la SEP tenía una ventaja, el carácter nacional de los planes y programas de estudio, por lo que a partir de ellos se diseñó una estrategia nacional, la estrategia Aprende en Casa. La estrategia Aprende en Casa implicó la participación y la coordinación de los 3 órdenes de gobierno, federación, estados y municipios, así como el sector social y privado. A través de ella se pudo atender a más de 30 millones de estudiantes de educación básica y media superior. La estrategia comenzó transmitiéndose a partir del 23 de marzo y de esta manera se transitó hacia una dinámica de educación a distancia que hizo posible continuar el servicio educativo para niñas, niños y adolescentes del país a partir de todos los medios disponibles. En un primer momento se iniciaron los trabajos para construir y elaborar clases por televisión acordes a las temáticas 2019-2020. A efecto de organizar el trabajo de la comunidad escolar bajo las nuevas condiciones, se determinó la celebración de la primera sesión extraordinaria del Consejo Técnico Escolar como un espacio para que los colectivos docentes organizaran el trabajo con sus estudiantes y familia. A través de la elaboración de un plan de aprendizaje en casa, para su realización
se les brindó una serie de opciones con material de consulta y didáctico, a fin de que los estudiantes continuaran con su proceso educativo realizando actividades escolares desde su hogar, en resguardo frente a la pandemia, con el apoyo de sus familias y de los programas televisivos que se transmitirían. Sin embargo, el periodo de suspensión de clases presenciales se alargó. Fue necesario reforzar el diseño y desarrollo de la estrategia nacional a partir de la conformación de equipos de trabajo en los que participaron expertos en desarrollo curricular, materiales educativos, gestión escolar, para llevar a cabo la selección de aprendizajes fundamentales del plan y los programas de estudio, así como la producción de contenidos pedagógicos para la televisión, la radio e internet. De esta manera, la Estrategia Nacional Aprende en Casa se fue adecuando progresivamente conforme a la ampliación de los periodos de suspensión de clases presenciales. Por eso, podemos identificar 5 etapas. Aprende en Casa 0, Aprende en Casa 1, 2, 3, Verano Divertido y Aprende en Casa Verano Extraordinario. Las 5 líneas de acción que se desplegaron en cada una de las etapas fueron Aprende en Casa por televisión, radio, internet, material didáctico y mesa de ayuda. Enseguida les daré algunos detalles de cada una de estas líneas de acción. Adelante, doctor. Tenemos... Adelante. Y si es que se trabó. Tenemos Aprende en Casa por televisión. Una más atrás. Este Aprende en Casa por televisión consiste en el diseño, elaboración, producción y transmisión televisiva de programas educativos alineados a los planes y programas de estudio vigentes para toda la comunidad escolar, considerando la tercera etapa de Aprende en Casa y hasta el cierre del ciclo escolar 2021, se habían transmitido por televisión 5,170 programas educativos, con la participación de un mayor número de docentes que llegó casi a 460 provenientes de todo el país. Además, en esa misma etapa, la tercera, se produjeron y transmitieron 95 programas de televisión en 31 lenguas indígenas, en las que participaron 91 docentes provenientes de 19 entidades federativas. Desde la segunda etapa, tuvieron presencia en la programación los intérpretes en lengua de señas mexicanas para toda la educación básica, inicial, preescolar, primaria y secundaria. También está Aprende en Casa por radio, en el que se diseñaron programas radiofónicos con la transmisión de clases principalmente de la asignatura Lengua Materna, Matemáticas, Vida Saludable y Formación Cívica y Ética. Solo en la tercera etapa se produjeron 990 programas, 45 programas semanales, de los cuales 24 fueron en lengua materna, 12 de matemáticas, 6 de vida saludable y 3 de educación cívica y ética en diálogo. Adelante, doctor. Otro medio es Aprender en Casa en Internet. Con esta línea de acción se estableció un sitio de Internet de carácter informativo de consulta que replica el contenido de los programas de televisión e incorpora recursos pedagógicos de apoyo para los estudiantes, docentes y familias. En el sitio de Internet se publicaron las fichas de clase, descargables, por cierto, que son una adaptación de los guiones televisivos. Las fichas se encuentran clasificadas por nivel educativo, grado, asignatura y fecha, con la publicación cada vez más oportuna de este material. Los docentes han podido llevar a cabo la planeación de sus clases y el seguimiento de sus estudiantes. También se diseñó y habilitó la plataforma pedagógica La Nueva Escuela Mexicana,
con más de 5,000 recursos pedagógicos, incluyendo la digitación de los libros de texto gratuitos. Solo en la etapa 3 hubo más de 191 millones de visitas en el sitio web, más de 4.5 millones de usuarios y 44.9 millones de sesiones, con un tiempo promedio por sesión de 7 minutos. En lo que respecta al material didáctico, se promovió el uso de los libros de texto gratuito en su versión impresa, se diseñaron y distribuyeron cuadernillos de trabajo elaborados para continuar el aprendizaje en zonas rurales a nivel nacional, en localidades atendidas por CONAFE. Se publicaron en el portal de Aprende en Casa materiales digitales de repaso y reforzamientos de aprendizaje. Se ha contado con la mesa de trabajo y ayuda a través de las líneas telefónicas de Educatel. A través de ellas se brinda orientación telefónica en temas pedagógicos y socioemocionales. Se estableció además un correo electrónico para la atención de dudas y apoyo pedagógico. Adelante. Todo este trabajo requirió de un gran equipo de colaboración al que se sumaron en diversos momentos dependencias, instituciones, organizaciones de la sociedad civil. Participaron más de 650 personas, solo para los procesos a cargo de la SEP, es decir, sin contar el personal necesario para la producción de los programas de televisión. Para la etapa 3 de Aprende en Casa, se contó con la participación de 453 docentes, 32 coordinadores, 100 subdirectores, 65 guionistas, 17 personas encargadas del desarrollo del contenido para Internet, así como más de 300 personas en la producción del Canal 11 y 280 en televisión educativa. Productores, camarógrafos, managers, maquillistas, técnicos, editores. Esto nos da la muestra de la participación medular en este proyecto. Y todo ocurrió a cargo de las maestras y los maestros que fueron comisionados por sus autoridades educativas locales de todo el país, principalmente la Ciudad de México, el Estado de México. Y participaron especialistas académicos, investigadores, creadores, artistas, voluntarios provenientes de diferentes instancias. Tuvo presencia la Comisión Nacional de Derechos Humanos, UNICEF, el Instituto Latinoamericano de Comunicación, la Escuela Normal Superior, el Instituto Politécnico, la Universidad Autónoma, la Universidad Pedagógica, la Academia Mexicana de la Lengua, el colectivo Primera Infancia, el Consorcio Internacional Artes y Escuela, Pacto por la Primera. Con este trabajo y con la colaboración de mujeres y hombres, la SEP, a través de esa subsecretaría, transformó este reto en una gran oportunidad para lograr un cambio sin precedentes al introducir las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales en el proceso educativo del tipo básico, lo que llevó a que más de 1 millón de docentes y poco más de 25.6 millones de alumnos, junto con sus familias, tuvieran que introducirse en la enseñanza a distancia. Definitivamente, frente al cierre de las escuelas, la implementación de la estrategia Aprende en Casa permitió transmitir certidumbre a las familias sobre la continuidad de la educación de sus hijas e hijos, pese a la situación de riesgo sanitario. Con su implementación, se pudo dar cumplimiento al ciclo escolar 2019-2020. Además, este diseño permitió que los docentes acompañaran a sus estudiantes durante todo el ciclo escolar, sin que fuera necesario cambiar de grupo. Y se flexibilizaron los criterios de la evaluación durante este periodo de confinamiento. Adelante. Casi 1 año y medio han pasado y los alcances de la estrategia Aprende en Casa se pueden considerar
como una importante contribución al desarrollo de un modelo de educación mixta, debido a que esta modalidad se caracterizó por la flexibilidad y los recursos, los métodos, las estrategias. Es decir, se combinan las actividades presenciales que de forma regular se realizan en el salón de clases con aquellas que pueden llevarse a cabo desde casa. En un contexto marcado por la diferenciación de niveles de aprendizaje a la que nos enfrentamos, Aprende en Casa es un recurso útil en el acompañamiento para aquellas niñas, niños y adolescentes que asisten a la modalidad presencial y requieren complementar su aprendizaje. Aquellos que acuden a la escuela de manera regular, pero por alguna circunstancia tienen que dejar de asistir uno o varios días, incluso semanas, meses o el ciclo escolar completo, o quienes viven en comunidades apartadas y hacen uso de los programas de radio que seguirán apoyando la labor realizada por las y los adolescentes. De esta manera surgió Aprende en Casa, un eje para la continuidad de la educación en periodo de aislamiento. Se vuelve ahora, Aprende en Casa, un apoyo más que se suma a los recursos que los docentes pueden utilizar para su versatilidad y disponibilidad. Así que lo que podría ser una modalidad mixta depende enteramente del contexto, de las experiencias acumuladas en la pandemia y de la innovación que las maestras y los maestros hicieron para llegar a sus alumnos, así como los recursos disponibles tanto en la comunidad como en la escuela. Adelante, doctor. ¿De qué estamos hablando? Que a pesar de lo valioso de los esfuerzos realizados, la necesidad de regresar a las escuelas fue imperante. Sabemos que la estrategia Aprende en Casa no pudo llegar a miles de hogares mexicanos porque no cubrió todo el territorio y eso ocasionó que las poblaciones más pobres del país fueran mayormente afectadas al no poder recibir clases a distancia. En este sentido, es necesario reconocer el trabajo y los grandes esfuerzos realizados por CONAFE, las radios comunitarias y la creatividad de las maestras y los maestros por llegar a sus estudiantes. Los datos cualitativos y cuantitativos de fuentes nacionales e internacionales mostraron de diversas maneras la urgencia de regresar a la escuela, específicamente por 3 razones: la pérdida de aprendizaje, el abandono escolar y sobre todo las secuelas socioemocionales. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas recupera las experiencias a nivel internacional y plantea, cito textualmente, el cierre prolongado de las escuelas puede afectar significativamente a toda una generación en el corto, mediano y largo plazo, provocando pérdida de conocimientos y habilidades. Hasta aquí la cita. Sin embargo, los efectos adversos de la inasistencia a la escuela no quedan ahí porque trascendieron el impacto directo sobre los aprendizajes, los años de escolaridad para colocarse en el ámbito socioemocional. De ahí que no solamente lo que nos interesa como secretaría es el aprendizaje, que es lo que se espera del sistema educativo nacional. Ahora hemos constatado que junto con la transmisión de conocimientos, la formación académica y el acompañamiento pedagógico se encuentra el aspecto socioemocional. En las escuelas se comparten conocimientos, cultura, valores, afectos y formas que permiten al individuo desenvolverse en la sociedad a lo largo de la vida. ¿Qué les cuento yo a ustedes que han estado más de una vez en ellas? La asistencia a la escuela nos dota de capacidades y habilidades sociales, pero también afectivas, que inciden directamente en nuestro crecimiento y desarrollo, y no solo en lo individual, sino en la colectividad que esta pandemia nos enseñó a perseguir. Sabemos que no regresar a las aulas los mismos estudiantes, no solamente porque transcurrió más de un año desde la última vez que estuvieron en la escuela,
y porque crecieron, sino porque su condición socioemocional es distinta. Sabemos que vivieron muchas situaciones difíciles, pero han sido protagonistas de una pandemia que les ha implicado enfrentar la pérdida de familiares, incluso de sus propios padres. Esto provoca que regresen del confinamiento en condiciones socioemocionales muy distintas, porque experimentaron miedo, ansiedad, angustia, enojo, falta de concentración e incluso problemas para conciliar el sueño. Adelante. En este sentido, UNICEF señaló que antes de empezar incluso con la recuperación de aprendizajes, necesitábamos atender la situación afectiva y socioemocional de las niñas y los niños. Este desafío lo tendremos no solo en estos próximos meses. Necesitaremos una visión de largo plazo que trascenderá evidentemente al ciclo escolar. La SEP tiene, como siempre, como referente el interés superior de la niñez. Por esta razón y por salvaguardar sus derechos, que el regreso a las escuelas ya no podía prolongarse más. Regresar a ellas permitiría atender las afectaciones por el confinamiento. Las restricciones a la movilidad generó graves afectaciones a nuestras niñas y nuestros niños. Evidentemente, la falta de convivencia comunitaria. También trastocó su trayectoria académica por la deserción escolar, pero sobre todo el aislamiento implicó el incremento a la vulnerabilidad al ser objeto de diversos tipos de violencia, tanto física como psicológica, originada incluso al interior de sus propias familias. Por eso, el regreso a las escuelas se volvió, ante este escenario, una medida preventiva, porque la convivencia que en ella se genera permite advertir y detectar los diversos tipos de violencia de los que son objeto niñas, niños y adolescentes. La apertura de la escuela, de las que estuvieron ausentes por casi año y medio, se convirtió en una acción determinante para garantizar su seguridad y bienestar. Visto de esta manera, regresar a la escuela se volvió una imperiosa necesidad. Hay que saber que lo necesario es algo que no puede ser sustituido por nada. Y eso ocurre con la educación presencial. No puede ser sustituida. Así, el siguiente reto que enfrentó el Estado mexicano en la educación durante la pandemia fue el regreso a las aulas, porque no solo se trató de que los estudiantes volvieran a tomar clases de forma presencial. Junto con ello, deberíamos observar el cumplimiento de medidas sanitarias y de todas aquellas que permitieran crear un clima de confianza en toda la comunidad, sobre todo en los padres de familia, incentivando el trabajo comunitario y el autocuidado entre nuestras niñas y nuestros niños, que en 10 años son un gran resultado seguramente para nuestra sociedad. Adelante, doctor. En este sentido, la Subsecretaría de Educación Básica, en el mes de mayo, elaboró y presentó la primera versión de la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de Educación Básica. Ante la posibilidad de regresar a las aulas para cerrar el ciclo escolar 2021 y con la posterioridad se generó una segunda versión. Junto a la Estrategia Nacional se presentaron documentos, guías para el regreso seguro a clases y evidentemente una estrategia nacional para el regreso a los centros de atención infantil, todas ellas con el firme propósito de orientar y transmitir certidumbre a la comunidad escolar. Creamos una caja de herramientas cuyo objetivo es que las y los docentes tengan una serie de materiales que les ayuden en el acompañamiento académico y emocional de sus estudiantes. Con este propósito se elaboraron documentos en los que se plantean sugerencias, orientaciones, repositorios de actividades pedagógicas y didácticas. Quiero enfatizar que todos estos materiales
fueron revisados y avalados por el Comité de Bioseguridad perteneciente a la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE, a fin de garantizar el bienestar de la comunidad escolar. Adelante, doctor. La caja de herramientas se compone de 5 documentos: herramientas educativas para el inicio, permanencia y egreso del ciclo escolar de las niñas, los niños y adolescentes de educación básicas; herramientas para el aprendizaje a distancia, aprende en casa como una herramienta con recursos para el aprendizaje en la modalidad mixta; herramientas de acompañamiento socioemocional, guía de actividades de desarrollo socioemocional para el contexto escolar. Me voy a detener en que esta estrategia nacional y sus alcances puedo decirles que es el resultado de grandes esfuerzos, que donde los organismos nacionales e internacionales estaban preocupados junto con nosotros de garantizar la educación y el aprendizaje. Hay que tomar en cuenta las opiniones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños. Han estado con nosotros. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Banco Mundial, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Salud y la Cultura. Son algunos de los grandes compañeros que hemos tenido en este ir abriendo las aulas. Adelante, doctor. ¿Qué persigue la estrategia? Establecer principios, directrices que conduzcan a reabrir escuelas, proponer orientaciones, organizar el regreso seguro a las aulas, porque no era solo regresar. Había que asumir que el regreso a las aulas, a la escuela, tenía que ser seguro. Había que reconocer que teníamos ahí personas y que estas personas deberían conducirse antes, durante y después de la reapertura de la escuela correctamente en beneficio de la salud propia. ¿Qué más objetivo que proponer una serie de orientaciones para el acompañamiento socioemocional de niñas y niños adolescentes? Evidentemente, estas medidas fueron diseñadas en un marco de referencia que garantizara el cumplimiento de leyes educativas nacionales a partir de las cuales se ha conducido la acción del Estado. Hay un fundamento normativo a la estrategia nacional. Se encuentra en el marco jurídico que articula la nueva escuela mexicana, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Educación, y se apega, por supuesto, al artículo 3 constitucional, a la Ley General de los Derechos de Niñas. Nuestra estrategia nacional soporta lineamientos muy claros que conducen nuestras acciones y perfilan nuestras respuestas. Adelante, doctor. Estos marcos se van bifurcando dentro de estrategia nacional para lo menos en 4 aspectos centrales. En la definición de las medidas sanitarias, conforme a la guía para el regreso responsable y seguro a las escuelas elaborado por la SEP y la Secretaría de Salud, donde se estableció una ruta de regreso seguro con base en la instrumentación de las intervenciones que se establecieron desde la SEP y la Secretaría de Salud como medidas sanitarias. Una segunda manera en nuestro marco jurídico que tiene que ver con este componente educativo de la estrategia nacional, la definición de las medidas de organización al interior de las escuelas previo a las aperturas, porque los padres de familia llevaron sus machetes, porque las señoras estuvieron pendientes de limpiar nuestros salones de clase, porque la comunidad estaba abriendo las escuelas. No era un trabajo exclusivo de la Secretaría de Educación, era un trabajo de la comunidad, era un trabajo colectivo en beneficio de nuestra sociedad. Esta organización de escuela
ha sido punta de lanza y era necesario considerar la higiene, la salubridad, la asistencia, el uso de uniformes o no y la condición de salud que nos llevaba a un servicio educativo, pero con una comunidad escolar que estaba dispuesta a avanzar, con una comunidad escolar que estaba sobre la marcha, con muchas decisiones, con despliegue de estrategias locales conforme al contexto. No es un trabajo que hicimos desde la Secretaría, es un trabajo que hicimos desde la comunidad, desde la localidad, desde el municipio, desde el Estado. Por esta razón, estas medidas sanitarias y de organización de la escuela, no podemos dejar de lado ese componente académico que requiere de un renovado esfuerzo para su atención y por lo tanto es necesario tomar en cuenta circunstancias en las que necesitamos dar continuidad a la enseñanza y al aprendizaje. Híjole, las recomendaciones académicas iban hacia la estrategia de aprendizaje en esa estrategia nacional, en ese plantearnos de abrir la escuela, hacia las innovaciones, hacia la recuperación, hacia la prevención del abandono, hacia los mecanismos de retención. Buena parte de estas acciones están a cargo de maestras y maestros, quienes ocupan un papel fundamental y que son el elemento clave, porque seguramente ustedes conocen las historias. El maestro que puso su bochito a la mitad de la cuadra, que puso una bocina y que llamó a sus alumnos y que los alumnos iban y tomaban los cuadernos. El maestro que le sacó los camotes a todo aquel instrumento de venta de camotes que tiene el señor de la cuadra y resulta que ahora él lo cargaba de cuadernos de aprendizaje. Está por demás decir que la creatividad de los docentes mexicanos y las docentes ha sido pieza clave en esta estrategia. Reconozco toda la importancia a estos agentes formativos, porque no es solo la creatividad y la innovación la que acerca a una persona a que el otro tenga educación. Es también ese compromiso social que se ha manifestado entre nuestros docentes y nuestras docentes del país. Por lo tanto, esta estrategia nacional de educación básica ha sido un éxito, porque quienes están dando la cara y quienes están trabajando lo están haciendo muy, muy bien, con demasiada conciencia de los hechos. Adelante, doctor. Termino en esto. Para atender la salud, para atender el cuidado, para atender toda esa atención socioemocional, hemos recurrido a estas propuestas de haciendo ecos en mi escuela. La Secretaría de Salud desde el ISSSTE nos ha dado oportunidad. ¿Y quién no ha visto por ahí a Harley el Tuerto, que ha acompañado a nuestros niños en sus aulas, tanto en Tabasco, tanto en Veracruz, con toda la intención de sentirse queridos y de sentir que hay un ser vivo ahí cerca que también está dispuesto a atender esta situación? Nuestros alumnos, nuestras alumnas están buscando día a día tener materiales que les permitan reconocerse como humanos y enfrentar la condición de pandemia, porque queremos enviar mensajes severos a nuestros alumnos, niñas, niños y adolescentes. Hay una pandemia en la cual vivir, pero hay una pandemia de la cual aprender. Y somos, desde la escuela, los que estaremos buscando la alternativa de vida. Estas herramientas, estas guías de desarrollo socioemocional, estas condiciones que se han creado son una alternativa. Adelante, doctor. La pandemia nos enseñó que el cuidado de las emociones es un aspecto fundamental en el aprendizaje, en el desempeño académico de estudiantes. Por eso atender las emociones se vuelve una tarea que nos ocupa y que nos lleva ineludiblemente a hablar de una pedagogía de la salud mental.
Pero no solo eso, nos convoca a participar de ella. La pedagogía de la salud mental responde a las necesidades contemporáneas de la comunidad educativa y es por ello que ya se está instaurando en el país, porque las maestras y los maestros están incorporando herramientas socioemocionales como parte de sus actividades académicas. Promover una pedagogía de la salud mental resulta necesario porque regresamos a las escuelas de forma diferente, bajo una nueva dinámica, con experiencias de vida que nos han hecho sentir miedo y preocupación y que en general ha trastocado nuestras actividades cotidianas y hábitos de vida. De ahí que se hable de una nueva normalidad. Por eso, las nuevas generaciones de profesionistas de la educación tendrán que incluir en su formación la atención de las emociones, porque no solo se trata de transmitir conocimientos, hay que atender la salud mental. Con todas estas herramientas, y especialmente con aquellas dirigidas a la atención socioemocional, el Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, ha dado respuesta de manera pertinente a la coyuntura. Es necesario centrarnos en lo que la pandemia nos ha enseñado, porque no solo ha dejado muerte en su tránsito por esto, nos ha dado la posibilidad de cambiar, nos ha permitido darnos cuenta de la importancia de atender el carácter holístico del ser humano, en donde las emociones tienen un papel central. Los procesos de enseñanza-aprendizaje, como nunca antes, estarán mediados por la atención de factores socioemocionales. En este sentido, tendríamos que plantearnos cómo vamos a enseñar a partir de esta coyuntura y para los siguientes ciclos escolares, porque los procesos educativos no volverán a ser los mismos. Aquí es pertinente traer a la cuenta lo expresado por Karl Jesper. La guerra es la posibilidad del nuevo comienzo. Hoy nos encontramos frente a esa posibilidad. La pandemia nos permite virar hacia un nuevo comienzo en el que se privilegie el diálogo y la apertura. Termino, por favor, doctor. Fue en este marco, desde que se constituyó la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Aulas de Educación Básica, que concretaríamos en primera instancia tener un planteamiento claro sobre las acciones que en ella se definan para volver a las escuelas sin que ello fuera en detrimento de la salud o el bienestar de la comunidad. Fue necesaria la relación y el diálogo permanente con organismos nacionales e internacionales, establecer acercamientos con otros países para conocer su experiencia en la apertura de sus escuelas, identificar acciones que nos permitieran tomar mejores decisiones en nuestro propio contexto. En el plano local, la cercanía con las autoridades educativas de los estados fue prioridad, pues ahí se extremaron las necesidades y preocupaciones por el retorno. De esta manera, quiero hacer notar que la elaboración de una estrategia nacional tiene detrás una compleja metodología que no se hace en solitario, ni desde una sola creencia aislada o con base en suposiciones alejadas de la realidad que ocurren en nuestro país. No es así. Sin embargo, hemos enfrentado críticas acuciosas y entendemos que es parte de nuestra labor escucharlas y atenderlas. Cuando se definió el regreso a las aulas para el 30 de agosto, no fueron pocos los reclamos y negativas, porque aunque se sabía de la necesidad del retorno, hubo quien centró la atención en las dificultades, desafíos y probabilidad de que se incrementaran los contagios, poniendo en riesgo a las niñas y a los niños. Sin embargo, hoy podemos decir con mucha alegría y reconociendo la importancia de esa decisión, porque la autoridad sanitaria reportó al corte del 11 de septiembre 9,940 casos en menores de edad desde fecha de regreso y de esos 2,643 fueron detectados en escuela,
solo 2,643 fueron detectados en la escuela. De esos 9,000, solo 2,000. A lo anterior se suma que no ha habido a la fecha ningún contagio masivo en las instituciones educativas, cuando se han abierto más de 135,000 escuelas y han regresado a sus actividades escolares 14 millones de estudiantes y más de 1,5 millones de docentes y personal educativo. Durante la realización de la Estrategia Nacional, a las puertas del edificio que alberga a la SEP, llegaron cartas de todos los estados, escritas por madres, padres de familia y docentes para manifestar su interés por regresar a las aulas y ofrecieron su apoyo para que eso fuera posible. Cada carta fue leída y dimos cuenta de cómo la comunidad educativa se puso una vez más al servicio de la nación. Nos refrendó su apoyo y solidaridad. Estamos conscientes del papel que ha desempeñado esta comunidad y de la importancia del trabajo conjunto. Por eso hemos mostrado nuestra capacidad de apertura, porque los retos que enfrentamos ameritan el permanente diálogo y la atenta escucha. Por eso, el reto para el Estado mexicano es precisamente mantener la apertura y el encuentro con el otro, entender las múltiples posiciones, escucharlas y lograr la conciliación entre ellas. Nuestra tarea es enaltecer en la práctica la apertura y la colaboración por un bien común, el futuro de las niñas y de nuestros niños de nuestro país, que pronto serán grandes ciudadanos. Muchas gracias. Agradecemos la conferencia magistral El regreso a las aulas, un reto de Estado, por la doctora Martabelda Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Enseguida realizaremos la sesión de preguntas y respuestas, la cual tendrá una duración de 20 minutos. Por favor, levantar manita para ubicar la participación, hacer la pregunta a través del chat, ya sea desde la plataforma de Facebook o de Zoom, y esperar la confirmación de participación por los responsables de esta sesión. Gracias. Dejo el turno al doctor Anselmo Torres Arizmendi. Bien, muchísimas gracias. Vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacerla a través de dos vías. La primera es por el Face, que estará coordinando esa parte mi compañero, el psicólogo Luis Molina, y también por aquí, por la plataforma de Zoom. En la plataforma de Zoom vamos a llevar esta dinámica. Quien quiera hacer una pregunta puede levantar la mano y vamos a ir alternando una de Zoom, una de Face. Así que adelante, quien quiera hacer alguna pregunta a la doctora Hernández. ¿En Face no tenemos nada? No, doctor, ahorita no tenemos nada. Estoy promoviendo la participación, pero el doctor Jaime parece que quiere participar. Adelante. Muy buenas tardes, Jaime Mejía, doctora. ahí tiene la manita levantada. Sí, adelante, Jaime. Y gracias, muy amable, doctora. Me encantó su conferencia. Realmente es magistral. Atiende, por un lado, los retos, o bueno, se centra en los retos, muchos de ellos, antes, durante y ahora con el regreso a clases. Me da la impresión de que también se suma a digamos, a unas estrategias para entrar a clases. Sin embargo, mi pregunta está en lo siguiente. ¿Qué han pensado ustedes para mejorar el asunto de la calidad de la educación básica? Es un asunto que ha sido cuestionado por algunos padres de familia, por algunos maestros. Nosotros también sentimos a veces que hay una disminución en este asunto de la calidad, porque si bien se dice que hay que flexibilizar, yo diría más que flexibilizar es adecuar a un nuevo tipo de educación, esta educación mixta, pero
ha implicado una serie de riesgos en el sentido de la calidad. ¿Usted tiene algún conocimiento de, digamos, de que se ha hecho alguna investigación al respecto? ¿Se ha mejorado, se ha disminuido, se ha mantenido la calidad de la educación? Gracias. Gracias. Maestro Jaime, me quiero comentarle que esta visión de la calidad educativa sí tiene que ver con planes y programas de estudio. La propuesta de la nueva escuela mexicana, desde la visión de llevar a los alumnos hacia la colaboración, hacia las propuestas colectivas, hacia el reconocimiento intercultural, hacia el reconocimiento de la inclusión, hacia el reconocimiento del carácter de género. Porque mire, esta pandemia que le cuento yo a usted nos ha abierto las puertas de todas las condiciones presentes en la educación. Y la inclusión en nuestros planes y programas de estudio de nadie quede atrás es una condición inmediata. La propuesta de que los alumnos aprendan desde las propuestas colectivas es otra condición inmediata. El reconocimiento de la salud mental que se implica no solamente en transmisión de conocimientos, sino el reconocimiento humano es otra condición inmediata. Y hoy, le presumo, estamos trabajando en estas propuestas de planes y programas de estudio. Usted lo sabe, no es solo la elaboración de un material educativo, no es solo la presencia de un excelente docente como los tenemos ahora, implica esa condición. Y es verdad, mucha de nuestra educación está transitando hacia una propuesta de educación mixta y tenemos que reconocer que los procesos digitales llegaron para quedarse, que no podemos hacerlos a un lado. Sin embargo, sí reconocemos que la calidad del cara a cara, de la presencia, ocupa un papel importante en nuestra condición de ser mexicanos. Entonces, sí le cuento, claro que hay investigaciones que nos dan el antes, el ahora y en la propuesta hacia el egreso. Estamos revisando el papel de la secundaria, el papel de la primaria. ¿Qué está pasando con nuestros chicos que egresaron de primaria y están ingresando a secundaria? Quiero decirle que CONAFE y NEA están ocupando un papel muy importante ahí. El rezago educativo y el abandono escolar lo estamos haciendo en conjunto y en esa propuesta estamos elevando nuestra posible condición de calidad educativa. ¿Qué le puedo decir a usted? Esto no lo podemos hacer solos. Esto sí requiere de un trabajo conjunto. Le hemos pedido a INEA que nos apoye en el abandono y en el rezago escolar. Hoy INEA atiende a chicos de 10 a 14 años también. Le hemos pedido a CONAFE que nos apoye en esta propuesta de aprendizaje tutor. Ha sido una excelente alternativa para nuestros maestros, para nuestros docentes, porque hay que atender a chicos con cierto rezago y esta propuesta de CONAFE nos ha beneficiado mucho. Entonces, aquí vamos, maestro, aquí vamos. Gracias. Nuestra estudiante de la licenciatura en Pedagogía, Ingrid Vega, del campus Cuernavaca, tiene una pregunta. Adelante, Ingrid. Primero que nada, buenas tardes. Muchas felicidades por tu conferencia. Muchas gracias por compartirnos tu tiempo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo vamos a incentivar el clima de confianza si la mayoría de los padres de familia o tutores están en el mismo lugar que los niños respecto a esta pandemia? El hecho de desconfianza de acuerdo al ambiente y bienestar respecto a las medidas sanitarias. ¿Podrías repetirla otra vez? Sí. Un poquito más fuerte, por favor, Ingrid. ¿Cómo vamos a incentivar el clima de confianza si la mayoría de los padres de familia o tutores están en el mismo lugar que los niños? Respecto a esta pandemia, el hecho de la desconfianza y el ambiente, respecto al ambiente y bienestar y las medidas sanitarias. A ver, ¿está bien si la leo o está bien, doctora? No, me quedo en cómo vamos si los padres de familia, ahí Okay. me quedo. Dice, le escribió aquí, dice, ¿cómo vamos a incentivar el clima de confianza
Si la mayoría de los padres de familia o tutores están en el mismo lugar que los niños respecto a esta pandemia, el hecho de desconfianza de acuerdo al ambiente y al bienestar respecto a las medidas sanitarias. Correcto. ¿Qué hemos hecho? Esta propuesta de la Secretaría de Salud de sacar un acuerdo junto con la Secretaría de Educación Pública y los 9 pasos que nos han acompañado, el gel, el cubrebocas, las revisiones que se hacen en casa, en la escuela, han sido determinantes. ¿Qué hacemos con padres de familia? Tenemos una vía telefónica, esa mesa de trabajo que yo les decía, que nos ha permitido acercarnos a ellos. Tenemos nuestra Secretaría de Salud, nuestro IMSS, nuestro ISSSTE, donde a muchos padres de familia han ido a preguntar si es posible ir a las escuelas. Los médicos se han convertido, las trabajadoras sociales, en nuestros aliados para poder acercarnos a ellos. Y los mismos maestros, Ingrid, la verdad es que los maestros han ocupado un papel preponderante en esto, porque los maestros en las comunidades que he caminado del país han ido de puerta en puerta, mostrándole a los padres de familia todo el proceso de sanitización, todo el proceso de seguridad en nuestras aulas. Aquí vamos, Ingrid. No ha sido fácil, tú lo has dicho muy bien, pero sí hemos tocado puertas y lo estamos logrando poco a poco. ¿Por qué te lo digo? Porque ahorita tenemos el 70% de regreso a las aulas de nuestros niños. Solo nos quedan pendientes un 30%. Ya vamos en el camino. Estoy segura que un mes más y te estaremos presumiendo que ya lo logramos. Espéranos tantito. Muchísimas gracias. Mi compañero Luis tiene una pregunta que viene del Face. Adelante, Luis. Sí, gracias, doctora. Muchísimas gracias por la conferencia. Me uno a la felicitación, por supuesto. Y efectivamente hay algunas preguntas en Facebook, si me permite un segundo. Por parte de una compañera de UPN Morelos también, pero en la sede Galeana, Itzel Calderón, que pregunta de qué manera estas estrategias de apoyo socioemocional han tenido impacto hasta el día de hoy en los alumnos de educación básica en lo que va del regreso a clases, tomando en cuenta el lema del diálogo permanente entre profesores y alumnado, ya que aunque hay una interacción física, el regreso no ha sido el mismo. Es correcto lo que dice esta alumna de UPN. El regreso no, es totalmente distinto. Nuestro planteamiento de escuelas seguras, aulas seguras, salud, condición emocional atendida es otra, definitivamente. El impacto ha sido, primero, trabajar desde un convenio del ISSSTE con SEP fue condición inmediata. Generar herramientas de aprendizaje que permitieran esta atención socioemocional fue condición inmediata. Acercar a la gente de salud a nuestras escuelas ha sido condición inmediata. Hay un comité de salud en cada escuela. Nosotros no podíamos abrir las escuelas si no teníamos ese comité. Y ese comité está formado por padres de familia, por docentes y por sector salud de la comunidad. Tenemos un vínculo inmediato con el sector salud. Es verdad que nosotros nos dábamos cuenta como educadores, como SEP, de la necesidad de abrir las escuelas. Ustedes escucharon al presidente, pero fue la Secretaría de Salud la que dijo aquí, en este momento y con estas condiciones de salud. Y entonces el impacto, te demuestro, ha sido beneficioso. Los contagios minoritarios han salido de algunas escuelas, pero no de ellas en su mayoría. Hay que reconocer que este impacto de que los padres de familia sean los que revisen por primer momento la condición de salud de nuestros niños y luego nosotros en aula, en la entrada a la escuela y luego el maestro en aula, esto nos ha garantizado lo que hoy tenemos, un 70% de niños en las aulas. Entonces, este impacto creo que es muy evidente y ya vamos, seguramente, estamos a mes y medio de haber abierto las escuelas y estamos en este 70%. Yo no dudo que un mes más
y te podremos decir que el impacto ha sido al 100. Sí tenemos que ir con los padres de familia, ¿eh? No te tengo que decir mentiras a ti, tú seguramente lo sabes. Si hemos ido a sus casas, si hemos abarcado aspectos desde la continuidad para poder acercarnos todos. Pero aquí vamos. Gracias. Nuestro compañero, el profesor Gabriel Santos, de la subsede de Ayala, tiene una pregunta. Adelante, profesor. Sí. Gracias, compañero Anselmo. Pues muy buenas tardes a todas, a todos, compañeros, señor director, autoridades, compañeros. Me da mucho gusto verte aquí, qué bárbaro, compañera Martabelda, participando activamente en todo este proceso, ¿sí? Ya te decía yo en Monterrey, eso fue la última noticia. Sí, tengo una pregunta para ti, además de mis felicitaciones y saludos por toda esta actividad concertada que se tiene que difundir porque los detractores de la 4T critican todo lo habido y por haber y hasta lo que inventan ellos, ¿no? Es necesario difundir este gran esfuerzo en la sociedad, que ha sido un esfuerzo democrático con la participación de todo mundo, de la población, de las diversas secretarías. Bueno, mi pregunta va en ese sentido, ¿sí? ¿Qué se ha hecho para, en cuanto a la calidad de la educación, ¿sí? Para modificar democráticamente, con la participación de los docentes, ¿sí? El enfoque que se le dio bajo todos los regímenes neoliberales, ¿sí? Porque educación es política educativa, ¿sí? Y es sabido que las propuestas neoliberales, y esto lo dicen desde los clásicos, ¿no? O sea, Platón habla de la educación principalmente en la República y en las leyes. Aristóteles habla de educación especialmente en su política, ¿sí? San Agustín habla de educación en la ciudad de Dios. Y así sucesivamente nos podemos seguir. Entonces, efectivamente, sí, la educación es educación para la participación. Es una cuestión social, ¿sí? Ahora, es sabido que la propuesta neoliberal, ¿sí? Era principalmente pues para crear mano de obra barata en la División Internacional del Trabajo en México, y que la propuesta que se concretó durante el régimen de Peña Nieto era un copia y pega de dos documentos, de las recomendaciones de la OSD y de este grupito de presión de Mexicanos Primero, con Claudio S. González y demás, ¿sí? Bueno, el deterioro, por ejemplo, de los libros de texto, que comenzó como una excelente idea con Adolfo López Mateos, pero que en el periodo de Calderón, por ejemplo, se redujo la historia a su mínima expresión, ¿sí? Hubo errores garrafales en estos libros de texto, ¿sí? De fechas, de inexactitudes históricas, de malos datos, ¿sí? De engaños, porque les encargaban a sus cuates la elaboración de los libros de texto, ¿sí? Bueno, en preparatoria se quiso desaparecer la materia de filosofía en las preparatorias universitarias. Pues claro, es muy peligroso que la gente piense, ¿verdad? Que aprenda a pensar de manera sistemática, en fin, ¿no? Que no conozcan su historia. Ya decían los romanos que los pueblos que no conocen su historia están condenados a ser eternamente menores de edad. Y no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de una educación para la ciudadanía, una educación de calidad que lleve realmente a los estudiantes a un conocimiento crítico profundo de su sociedad, de su historia. En fin, ¿cómo piensa desde la Secretaría de Educación hacer el gran cambio, la gran reforma educativa que es necesario realizar en el enfoque de esta cuarta transformación? ¿Sí?
porque no se puede hacer, por más que sean especialistas de calidad y muy bien calificados, ¿sí? Pues no se puede hacer a partir de un pequeño grupo de las alturas, sin la participación de los docentes. ¿Qué se van a hacer? Foros, congresos estatales por niveles o cómo? Porque lo que siempre sucede sexenio tras sexenio es que un grupito de iluminados en la Secretaría de Educación hacen la nueva reforma, ¿verdad? Y los maestros nos preguntamos unos a otros, oye, ¿cómo se va a llamar ahora lo que siempre hacemos? ¿No? Pues sí, son cambios de maquillaje. Si no se cuenta con la participación entusiasta de la base magisterial, que hagan suyo el nuevo proyecto, pues cualquier cosa que se haga, por buena que sea, por brillante que sea la propuesta, está condenada al fracaso. Entonces, bueno, mi pregunta va en este sentido. Sí, y gracias por tu conferencia y felicidades. Su micrófono, doctor. Maestro, doctor, un fuerte abrazo y qué gusto encontrarlo en estos ambientes y qué gusto saber que sigue teniendo alumnos ahí cerca. Mire, me da gusto poderle decir que la propuesta actual está en nuestros nuevos planes y programas de estudio. Evidentemente, estamos iniciando el proyecto, estamos iniciando con él y traemos la propuesta que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, asumir una nueva escuela mexicana. Evidentemente, todas esas propuestas neoliberales encaminadas a la generación de mano de obra barata para un sistema productivo exclusivo, queda de lado. No estamos interesados en ello. Estamos interesados en la formación y el pensamiento crítico y sobre todo, maestro, sí se lo tengo que decir, solidario de nuestros alumnos. Sí necesitamos asumir, y lo estamos haciendo desde estos nuevos planes y programas de estudio que pronto usted podrá ver y muchos podrán ver, porque evidentemente, usted lo sabe, sin la participación de docentes y especialistas, esto no podría suceder. Pero mire, maestro, le doy el ejemplo. Si para lanzar Aprende en Casa, como le indiqué, recurrimos a todas las especialistas y a todos los niveles para poder entrar y seguir dando educación en plena pandemia, con este nuevo modelo educativo, evidentemente, maestro, que repetiremos la historia, porque Aprende en Casa llegó para quedarse y ha sido una excelente solución. Claro, no para toda la población, pero sí para su mayoría, maestro. Yo estuve en las comunidades de Chihuahua, de Veracruz y Tabasco y le puedo decir que el supervisor carga en una USB las clases diarias y que las monta en la computadora de la maestra y que la maestra imparte la clase. Y lo que los niños están viendo en televisión ahorita, allá en una comunidad, 14 horas después de la ciudad, de la cabecera municipal, la gente lo está viendo. Entonces, si logramos hacer eso con Aprende en Casa, por una decisión excelente de seguir dando continuidad, es un hecho que en esta propuesta de la nueva escuela mexicana, nuestros planes de estudio tendrán que hacer el mismo camino. No serán aquí adentro, maestro. Tendrá que ser allá afuera. ¿Esto qué implica? La propuesta de la nueva escuela mexicana tiene que ver con un diálogo, pero es un diálogo humanista, maestro. ¿Qué le voy a decir a usted de este humanismo que tanto hemos discutido y hemos metido en nuestras antologías? Desde las artes, desde la ciencia, maestro. Y sí, maestro, sí le tengo que decir algo. Esta nueva escuela mexicana sí le está apostando a la honestidad, sí le está apostando a la transparencia, porque asumimos que sí tenemos que formar ciudadanos honestos. Sí necesitamos hacerlo. Yo estoy segura que algo pasó, algo hicieron nuestras madres que nos formaron a nosotros. Véanos a todos aquí, honestos, sin quedarnos con un lápiz en la mano. Y ahora al frente enseñando a nuestros alumnos. Eso
queremos para nuestras próximas generaciones? Sí queremos desde la nueva escuela mexicana combatir la discriminación, la violencia, y sí asumir que hay regiones, maestro, que hay contextos y que no podemos entrar a todos en la igual manera, que hay mujeres, que hay hombres, que hay niños y lo mejor, que hay diversas lenguas y que por lo tanto esto tiene que ser una alternativa. Ya lo practicamos con Aprende en Casa, maestro. Ténganos fe, porque seguramente usted lo tendrá sobre su escritorio. No vamos a atentar contra la construcción de relaciones a partir de un respeto. Al contrario, maestro, vamos a galardonar el respeto por los derechos humanistas. Yo lo aprendí un día con un maestro, Gabriel, en un aula. Y hoy, maestro, aquí estoy, haciendo realidad su sueño. Créame que tengo muchas ganas y lo estoy haciendo. Quiero darle cuenta. Llámeme a cuentas y se las daré. Gracias. Bien, continuaremos ahora con preguntas del Face. Adelante, Luis. Sí, doctora, bueno, le comento en este caso sería la participación de la maestra Desiree Tapia, también de UPN Morelos Ayala, que sintetizan varias de las participaciones que han tenido, bueno, que se han hecho en Facebook, algunas preguntas pues ligadas a esta. Uno, ¿de qué manera se valoró el regreso a clases, de educación básica con la importancia de la infraestructura de las instituciones educativas? Ya que los estudios han señalado la importancia de los espacios abiertos y ventilación, al menos como un elemento básico para el regreso. Y en segundo lugar, ¿qué enseñanzas nos deja el regreso a clases de educación básica para no cometer los mismos errores para un retorno seguro en educación superior? Gracias. ¿Cómo lo valoramos? ¡Wow! Lo caminamos, lo tuvimos que caminar. Nos fuimos a las comunidades. La maestra Delfina, como ustedes la conocen, es una mujer muy tenaz, de mucho ahínco, y ella nos llevó a caminar a las comunidades y empezar a hablar con las comunidades, con el área rural, con los CONAFES, de la apertura de las aulas. Nos encontramos, pues, por usos y costumbres, que muchas de estas escuelas estaban abiertas y que los padres de familia se habían encargado de sacar los bancos abajo de la palapa, en los patios y demás. Eso sí encontramos. Ahí empezamos. Evidentemente que mientras caminábamos, teníamos a la Secretaría de Salud caminando también el trecho y diciéndonos sí, ya podemos, ya tenemos semáforo. Recuerden que nosotros empezamos a caminar esta pandemia con una semaforización y que esta fue determinante para poderlo caminar. Entonces, esta valoración entre Secretaría de Salud y Secretaría de Educación fue determinante para lograr. Ahora, la propuesta de espacios abiertos, sí, claro, tenemos muchas escuelas que tienen diferentes horarios para sus chicos. Eso sí está sucediendo y tenemos muchas escuelas que tienen grandes patios. Hay que reconocer que la condición de este nuevo programa de La Escuela es Nuestra, con recursos económicos, en el cual día a día se van incrementando más escuelas a las cuales se les favorece un presupuesto desde un comité de padres de familia y docentes, nos da la oportunidad de generar infraestructuras propias. Hoy usted puede ver muchas de nuestras escuelas en el centro del patio tienen unos grandes techos y muchos de estos espacios están siendo utilizados para el regreso a las aulas. Esto nos está dando mucha seguridad. Aquí vamos. Hemos abierto el 30 de agosto, tenemos un 70% de alumnado y como le dije a mi maestro, llámenos a cuentas y con mucho gusto les diremos cómo hemos ido avanzando en los siguientes meses. Pero evidentemente que así es como hemos valorado y los resultados nos están dando la razón. La escuela debe permanecer abierta. Claro, tenemos propuestas en línea y tenemos propuestas de cuadernillos y tenemos un sinnúmero, porque este México es un México de muchos colores. Gracias.
Tenemos una pregunta de la estudiante Adriana Domínguez, de la LEPEPMI, de aquí de Cuernavaca. Adelante, Adriana. Buenas tardes. La pregunta es, ¿qué estrategias se seguirán para que las escuelas que han sido robadas y saqueadas puedan recuperarse? Adriana, fíjate que tenemos un programa que le llamamos La Escuela es Nuestra. Este programa está creado entre Bienestar, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Educación. En este programa, La Escuela es Nuestra, lo que hacemos es coordinarnos con padres de familia, docentes y alumnos, quienes se hacen cargo del recurso económico. Ellos, te explico, forman un comité y con ese comité ellos tienen la condición de hacer las mejoras de las escuelas. ¿Qué ha pasado y qué hemos hecho a lo largo del año? La Secretaría de Educación distribuye el dinero a los comités. Vuelvo, padres de familia, 2 padres, 2 docentes, 1 alumno, 1 director, presentes en este comité. Nosotros damos el recurso que seleccionó la Secretaría de Bienestar y que nos dijo la escuela Pedro Gómez, ubicada en el municipio de Guerrero, en Talala, hay que entregarle el recurso. Y nosotros hacemos llegar ese recurso antes a través del Banco Azteca, próximamente a través de nuestros bancos de bienestar. ¿Por qué? Porque, pues te cuento, seguramente lo sabes, muchas de nuestras escuelas fueron vandalizadas. Aquellos cables de luz que teníamos fueron arrancados. Todas nuestras tomas de agua fueron arrancadas. Entonces, hemos tenido que recurrir a estos elementos. Y la Escuela es Nuestra está creciendo más ese programa. ¿Cuál es la propuesta del presidente? Que todas las escuelas puedan disponer de estos recursos. Aquí vamos y lo vamos haciendo, Adriana, poco a poco, como tú te estás dando cuenta. Gracias. Muchas gracias. Continuaríamos con una pregunta también del Face. Adelante, Luis. Su micrófono. Perdón. Les comentaba, bueno, una pregunta que nos comparte la usuaria, compañera Brisa Iris. Dice, ¿cómo será la formación docente para que ésta pueda adaptarse a los diversos contextos socioeducativos, tomando en cuenta la diversidad de lenguas indígenas y que la mayoría de los docentes no cuenta con el conocimiento de estos idiomas? ¿Cómo puede mejorar la calidad educativa, sobre todo en espacios rurales en los que es evidente la brecha de desigualdad educativa y económica? Así es. Le estamos apostando desde la nueva escuela mexicana a un principio de interculturalidad. Y le decía hace un rato al maestro Gabriel, pudimos hacerlo desde el Aprende en Casa. Empezamos a traducir y a sacar todos nuestros contenidos en diferentes lenguas. Asumimos esa brecha. Hemos traducido nuestros libros de texto a las diferentes lenguas que se tienen en el país. Estamos asumiendo planes y programas de estudio desde una propuesta intercultural. Miren, estuve en la ciudad de Sonora y ustedes saben que en Sonora hay un grupo ejecutor de la gente yaqui que organiza su educación. ¿Y sabe qué encontré con ellos? Una persona, autoridad, por cierto, del grupo yaqui levantando la mano y diciéndome, maestra, queremos generar nuestros propios planes y programas de estudio desde nuestra lengua. No queremos romper nuestras tradiciones y creencias. Queremos que nuestros programas y planes y programas tengan que ver con nuestra cultura, con nuestra creencia. Y esa misma propuesta, tú vas a Veracruz y la encuentras en Veracruz. Y esa misma propuesta vas y la encuentras en Sinaloa. Entonces, ¿a dónde voy? A reconocer la presencia de esta multiculturalidad, de esta pluralidad de actores a los cuales hay que tomar en cuenta. Hoy, en mi Dirección General de Educación Indígena, el que dirige es el maestro Alfonso,
y su lengua es totonaca. Y él está presto a atender cada uno de estos llamados, porque evidentemente sí requerimos reconocer esta pluriculturalidad y esta interculturalidad que está presente en nuestra nueva escuela mexicana. Gracias. Ok, seguiremos otra pregunta más. Nuestra estudiante Montserrat Orduña, de la licenciatura en Intervención Educativa con énfasis en educación para jóvenes y adultos. Adelante, Montserrat. Hola, sí, gracias. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿estas medidas de apoyo socioemocional se tomaron en cuenta para la educación de jóvenes y adultos en los centros de educación extraescolar, como son los CEDES y el INEA, o solamente para la educación inicial? Micrófono. Montserrat, fíjate que hemos estado platicando desde INEA, desde CONAFE, con esta propuesta. El acuerdo lo hicimos directamente con la Secretaría de Salud, con el ISSSTE, y estos acuerdos están prolongados a todas nuestras instancias, y evidentemente que estamos en el camino. Hoy estamos en el camino de la creación de un cuaderno y de herramientas educativas para estos centros, tanto INEA como CONAFE, no exclusivamente para nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes. Es verdad, nosotros atendemos a niños desde 0 años hasta 14. Sin embargo, le comentaba por ahí a una de tus compañeras que desde INEA y desde CONAFE estamos atacando el rezago educativo. Por lo tanto, hemos estado trabajando condiciones socioemocionales. Próximamente tú lo podrás ver por ahí. Gracias. Una última pregunta del Face. Adelante, Luis. Sí, gracias. La compañera Alma Romero dice, en su ponencia habla de un apoyo por parte de los docentes en cuestión a las condiciones socioemocionales que enfrentan los estudiantes. ¿Qué preparación tendrán los docentes en este caso para abordar y saber sobrellevar este apoyo y entendimiento de condiciones socioemocionales? Gracias. Bueno, creamos en la Estrategia Nacional de Regreso a Clases una caja de herramientas, y dentro de esa caja de herramientas tenemos actividades de 15 a 20 minutos elaboradas. Tenemos cursos en Aprende MX para estas actividades docentes. Tenemos educación continua para los docentes para estas actividades socioemocionales. La verdad es que hemos jalado un hilo muy delgado en este proceso, porque asumimos que nuestros docentes era una práctica que seguramente hacían. ¿Quién no de nosotros recibimos alguna vez una palmada de nuestro profesor? Pero hoy, ante la pandemia, sí tiene que llevar una cierta dirección. Y esta caja de herramientas ha sido un éxito. Le decía hace un rato a alguien, esa caja de herramientas tú la puedes bajar desde nuestra página y la puedes meter a tu USB, y la hemos llevado a las comunidades y la hemos acercado a todos los profesores. Esta ha sido nuestra alternativa. Amén del trabajo de la doctora Ledesma, que es la que trabaja con nosotros, una neuropsicóloga directamente, y es la que nos acompaña en cada uno de estos procesos. Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que con esto vamos a dar fin a esta sesión de preguntas y respuestas, que más que una sesión de preguntas y respuestas, yo lo veo como un diálogo, ¿no? Y es la primera vez en la UPN que tenemos un diálogo de nuestros jóvenes, nuestros estudiantes y los profesores y profesoras. Entonces, sí quiero agradecer esta disponibilidad de usted, doctora, de estar en este diálogo. De hecho, ya platicando con el comité, decimos, ya no se va a llamar preguntas y respuestas, se va a llamar diálogo con nuestra participante, nuestra ponente. Así que muchas gracias. Vamos a dar paso al cierre. Adelante, mi compañera Adriana. Gracias, doctora Anselmo Torres Arizmendi. Y gracias a la doctora Marta Belda por apoyarnos en esta sesión tan importante y que hubo bastante participación. Y bueno, para finalizar este programa,
recibamos el mensaje de clausura en representación del maestro Eliasín Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, al doctor Adrián Sergio Rodríguez Castillo, director de Desarrollo Educativo del IEBEM. Adelante. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta magna conferencia en donde cada uno de los presentes hemos aprendido muchísimas cosas. La política educativa a nivel nacional a través del ciudadano presidente de la República Mexicana, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por medio de nuestra secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, hemos traído toda esa política en la concretización del hacer cotidiano de nuestros maestros. Ese hacer cotidiano que está seguramente en todos los espacios, permeada por la sapiencia de nuestros maestros y en este caso de nuestros maestros morelenses. Con el permiso de nuestro señor secretario de Educación Pública en el estado de Morelos, licenciado Arturo Cornejo Alatorre, un servidor, Adrián Sergio Rodríguez Castillo, director de Desarrollo Educativo en el Instituto de la Educación Básica, y me honro en representar al maestro Eliasín Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica en el estado de Morelos. Saludo con mucha alegría al licenciado Ricardo Sabg, delegado federal de la Secretaría de Educación Pública. También tengo el honor de saludar a nuestro anfitrión, al maestro Haroldo Aguirre Güences, que es nuestro director de la Universidad Pedagógica 17A en el estado de Morelos. Quiero decirles que se ha ocupado nuestro director general en buscar las mejores herramientas plasmadas en esa política ya mencionada a nivel nacional para que nuestros niños, jóvenes, adolescentes en el estado de Morelos sufran en menos grado ese menoscabo que la pandemia ha traído a ellos y a su educación. Porque la convocatoria que nos ha hecho el delegado de la SEP en Morelos, de nuestro secretario de Educación Pública, el licenciado Arturo Cornejo, y el maestro Eliasín, es: ninguna autoridad educativa en el IEBEM tiene cabida si no se compromete en buscar los mejores caminos y veredas para que esos niños, jóvenes y adolescentes tengan el éxito a los que se hacen acreedores y a los cuales se merecen. De igual manera, nuestro secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo, y el maestro Eliasín, nos han pedido que ni un solo descanso dentro de nuestras jornadas, absolutamente nada se deberá hacer si no está regido bajo el interés del beneficio de nuestros alumnos y alumnas. Por eso hoy en día me congratulo en escuchar a nuestra subsecretaria de Educación Pública, porque tenemos de primera mano todo aquello que quizás fragmentado lo habíamos tenido, pero que hoy tenemos la oportunidad de quien está
directamente rigiendo esos destinos de la educación básica, quien nos ha compartido todo ello. Y esto nos abrirá nuevos caminos para alcanzar nuevas metas en la educación en el estado de Morelos. Decirles a todos los asistentes que el director de la Universidad Pedagógica es toda una autoridad, no solamente autoridad legítima constituida por un nombramiento, sino es toda una autoridad moral en la educación del estado de Morelos. Reconozco en el maestro Haroldo Aguirre todo ese conocimiento que lo ha plasmado desde muchos años antes. Estoy recordando cómo el maestro Haroldo Aguirre realizó un libro de historia, pero un libro de historia que nos hizo sentir que la historia tenía que dejar los espacios románticos para transformarse en una historia de carácter crítico, para poder avanzar más, con mayor consistencia en esa ciudadanía que nos lleva a ser mejores mexicanos. Mi reconocimiento al maestro Haroldo y esa anfitrionía que tiene. Así como nuestra subsecretaria también presume a sus maestros, yo presumo a mi maestro Haroldo Aguirre Vences en la Universidad Pedagógica. Decirles, estimadísimos colegas, estudiantes que se están formando, que somos afortunados y desafortunados. Desafortunados porque nos tocó vivir esta pandemia y hemos perdido gentes cercanas a nosotros y eso nos ha marcado y eso nos ha dolido mucho. Pero también somos afortunados porque hemos logrado sacar algo que era inédito y es la creatividad de todos los maestros que se empeñan en el trabajo y que reconozco y felicito a todos quienes están comprometidos en hacer una realidad el que esa pandemia, perdón por la expresión tan común, nos haga los mandados a los maestros y a la educación en México. Muchísimas gracias. Saludo de igual manera a nombre del maestro Eliasín Salgado de La Paz, a los rectores de las diferentes universidades que están aquí presentes. También damos la más cordial bienvenida a nuestros estudiantes, a los coordinadores de las diferentes subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional. Reconozco también la participación de todo el staff. Creo, quizá me equivoque, pero veo ahí encabezados ese staff por nuestra compañera Adriana Gómez. Muchas gracias por todo este esfuerzo. Seguro que a través de nuestro secretario de Educación Pública, licenciado Luis Arturo Cornejo, y de nuestro director general Eliasín Salgado de La Paz y del maestro Haroldo, continuaremos en estas conferencias de ONU para conmemorar la independencia de nuestro país y para conmemorar también nuestra gloriosa Secretaría de Educación Pública. Muchísimas gracias, éxito, y reitero el agradecimiento, maestra, nuestra gran ponente en esta conferencia magistral, y le pido de manera muy humilde, haga saber nuestro reconocimiento a nuestra secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez. Muchísimas gracias. Buena tarde a todos. Agradecemos el mensaje del doctor Adrián Sergio Rodríguez Castillo, director de Desarrollo Educativo del IEBEM, en representación del maestro Eliasín Salgado de La Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. De esta manera, damos por concluido este evento, no sin antes agradecer la presencia de nuestras autoridades educativas federales, estatales, a nuestros rectores, directores e invitados especiales. A todos los presentes, muchísimas gracias por su asistencia, que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima conferencia. Muchísimas gracias.
Les pido de favor a nuestras autoridades educativas que al finalizar esta sesión van a pasar a una sala de espera con autoridades.